de profesor, de tutor, de coordinador y de director acumulados en lo personal y con el trabajo diario de colegio, sea en el Río Claro, sea en el Camoruco y sea en Los Arcos, que son las tres instituciones en las que he tenido que desempeñarme profesionalmente en distintos cargos. Pero no solamente mi experiencia, sino también la experiencia de muchísima gente que ha trabajado conmigo. En la actualidad, pues en los últimos grados de primaria o en los primeros grados de bachillerato a lo largo de los últimos 30 años de mi vida, pues, ¿no? De manera que allí hay un cúmulo de experiencias que por supuesto van generando, como el mismo conocimiento empírico, pues la comprobación que luego pasa a ser un conocimiento científico. De manera que lo que vamos a hablar aquí, aunque no es un asunto que sale exclusivamente de Eduardo, pues la verdad es que los colegios de ICE y la experiencia que uno ha tenido a lo largo de los años ha logrado desarrollar este guión que vamos a desarrollar en la mañana de hoy, en las siguientes horas. En segundo lugar, ¿de dónde saco las cosas que voy a plantear? Ya lo dije, experiencia, interacción, etcétera, ¿no? Pero todo lo que yo voy a conversar con ustedes ha sido también la acumulación, el digerir a autores que han estudiado esto ya a un nivel más sistemático, más metódico, y que eso les ha permitido llegar a conclusiones relevantes desde el punto de vista educativo, desde el punto de vista psicológico y desde el punto de vista pedagógico. De manera que muchos de los autores que vamos a ver, Alberca, Simon Sinek, Enrique Rojas, Gregorio Luri y muchos otros, son autores que han dedicado, como algunos de nosotros ha tenido que hacer, parte de su formación académica y su investigación científica en este ámbito que nuevamente les repito, vamos a estar desarrollando a lo largo de la mañana de hoy. De manera que hablo con la autoridad que me otorga no el ser director, por el amor de Dios, no ser papá de dos muchachitos que ya han pasado esta edad que vamos a plantearnos hoy. Hablo con la autoridad que me otorga el citar, el haber construido un guión sobre la base de gente que sí, que le ha entrado muy fuertemente a este tema de manera sistemática, de manera metódica, de manera científica, si se quiere, aunque en las ciencias humanas, evidentemente hay una realidad que tiene que quedar especialmente clara aquí. En las ciencias humanas, la vida de los hombres y las experiencias humanas no son ecuacionales. Es decir, no hay una ecuación que rige el comportamiento de todas las personas por igual, porque todos somos seres únicos, irrepetibles, y nuestras condiciones personales hacen que nuestro abordaje de la vida sea diferente en cada uno de los casos. Pero lo que sí les digo, y así se los mandé a decir, papel y lápiz, porque quizás salgan de de la siguiente hora y media que vamos a estar, ese es mi plan, la siguiente hora y media que vamos a estar conversando, trabajando cosas, hay elementos que, oye, déjame tomar nota de esto porque me interesa. Oye, esta idea me hizo ruido, déjame guardarla y rumiarla. Las frepas, las charlas, las conferencias que tratamos de dar en el colegio están investidas de una realidad muy importante, que es que no pueden morir al finalizar la charla, porque si no sería muy triste el que, bueno, sí, el conocimiento que o la experiencia que nos trasladaron a las familias, sea presencial o sea a través de este medio, oye, chévere y murió. No, no, no. Las frepas están diseñadas para que dejen a las personas pensando y llegando a conclusiones personales que les sirva a ustedes como familia en el día a día. ¿Con qué objeto? El objeto no es más que tratar de educar mejor, acertar un poquito más, a pesar de las personales limitaciones, a pesar de que somos como somos, a pesar de que nos cansamos, a pesar de que las circunstancias que estamos viviendo son tremendamente complicadas, etcétera, etcétera. Lo que se trata es de que tomemos nota de algunas ideas. Y ustedes me conocen desde hace algunos años y saben muy bien
que se me da mucho hablar, conversar y compartir algunas ideas, pero tratemos de, oye, de todo lo que nos dicen, ir sintetizando, ¿ok? Y de esa manera, la riqueza de lo que estaremos conversando será mayor, entendiendo además las dos primeras premisas que les dije. Hay muchos autores de gran autoridad que van a estar a lo largo de la presentación y que, oye, nos conviene, oye, escudriñar qué es lo que ellos han dicho y que han estudiado y que han concluido con respecto a esta edad tan interesante. Y por otro lado, pues la experiencia que hemos ido acumulando a lo largo de tantos años. De manera que voy a empezar a compartir pantalla. Compartir pantalla en Zoom, quienes han trabajado en Zoom, tiene su desafío. Pero bueno, vamos a comenzar con los desafíos porque lo bueno cuesta y lo muy bueno cuesta más. Vamos a comenzar con la primera lámina. Voy a compartir de otro modo que me gusta más. Listo, ya creo que ustedes la deben estar viendo. ¿Ah? Me están diciendo que un teléfono no la ve. Ah, sí, iba a la presentación. Bueno, muy bien. Creo que ahora sí ven por completo la pantalla y la primera lámina, ¿no? Sin embargo, aquí me están poniendo algo en el chat. Buenos días, no escucho. ¿Hay alguien más que no escucha? Yo creo que puede ser un asunto de configuración del Zoom de la persona que lo escribió, de Max. Por aquí se oye perfecto. Ok, de acuerdo. Ojalá, Max, que logremos establecer tu audio. De todas maneras, chequea por si acaso, ¿no? Tú puedes ir silenciando si hay alguna persona que abre el micrófono. Perfecto. Bueno, muy bien. Nada, yo quisiera hacer un ejercicio en primer lugar con ustedes. Va a implicar que abran el chat del Zoom, ¿ok? Y en el chat del Zoom quisiera que me fuesen dando un dato muy específico. Yo tengo una persona que me está ayudando aquí, el profesor Cheo me está facilitando la asistencia para revisar chats, videos, etcétera, porque son varias cosas las que vamos a estar haciendo. Pero quisiera que me respondieran a la siguiente pregunta, muy sencilla. ¿Quiénes de las que están conectadas ahorita, de las veintitantas familias que están conectadas, tienen hijos mayores de 16 años? Lo pueden escribir por el chat. Unos minuticos para que, bueno, lo coloquen allí. Podamos saber quién tiene hijos mayores de los 16 años. Empezamos más o menos un conteo. 1, 2, 3 personas van el hacerlo. Queridas familias, es muy sencillo porque abren los participantes, abren su panel de participantes que está normalmente abajo y le dan la opción de chat. A ver, ¿quién más? Apenas 3 han logrado responder. A ver si alguien más se atreve en el chat colocar quién tiene hijos con edad o con edades por encima de los 16 años. 1, 2, 3, 4. Subió uno más. Muy bien, muy bien. De acuerdo. Bueno, nos quedamos con esos 4. A mí me gustaría que esos 4 o quien más se atreva a escribir a través del chat. Ojo, esto pretende ser justamente una digamos, de interacción porque cada quien tiene sus experiencias, ¿no? Hay una segunda pregunta, a riesgo de que cada quien tenga una experiencia distinta y por tanto la respuesta sea, como es lógico, distinta, ¿no? Quisiera que me colocaran concretamente, específicamente, 2 palabras que caracterizan ese periodo de la paternidad con esos muchachos que tienen 16 años o más, o por encima de 16 años. 2 palabras que puedan caracterizar, que describan ese periodo de la paternidad. En ese sentido, pues como cada quien tiene su experiencia personal, pues entonces
puede colocar las que más o menos recuerdan o estén viviendo con esos muchachos. Hay 5 personas que dicen que tienen hijos por encima de los 16 años. Ok, de acuerdo, esos 5 o los que no colocaron que tienen hijos de 16. Oye, alguna palabra, algún adjetivo que describa bien cómo fue la experiencia como padres o cómo ha sido la experiencia como padres en esa edad particular. A mí me da mucha risa, queridas familias, porque esto presencialmente es más fácil. Y recuerdo en una charla como esta, parecida quizás, porque era el tema de la preadolescencia y adolescencia. Hay alguien que tiene prendido el micrófono. Voy a apagar el micrófono de alguien ya, listo. Bueno, entonces iba preguntándole a las familias de padres de muchachos preadolescentes, me recuerdo perfecto, era primer año, sexto y primer año, era una charla de esas dos edades, en un colegio quizá más numeroso, porque bueno, cada grado tenía 4 secciones. Dios mío, la cantidad de respuestas tan impresionantemente distintas, que claro, hizo que la charla fuese como muy enriquecedora para muchísima gente. Aquí alguien escribe paciencia y enfrentamiento, la dulce adolescencia y la mía es niña, dice otra persona aquí. Efectivamente, yo creo que los adjetivos pueden variar, como me pasó en esta conferencia hace algunos años atrás, en el que, bueno, efectivamente, la experiencia de cada familia es muy difícil circunscribirla a apenas 2 palabras. Lo que sí está claro es que hay unas modificaciones que empiezan a ocurrir a partir de cierta edad. Y los especialistas han determinado en los últimos, sobre todo 40 años, que la conducta y el comportamiento de la segunda infancia empieza a sufrir modificaciones singulares a partir de, oye, pero yo lo veo todavía como un muchachito, pero empieza a vivir un proceso interno que es de orden psicológico y que se refleja en lo conductual, que es lo que empiezan a llamar preadolescencia y pubertad. Mi hijo, que viene de una infancia sabrosísima, normalmente las infancias son bien agradables, los muchachos son muy apegados a uno, sobre todo con las mamás, pero hay papás que como se comprometen en el proceso, pues también. Pero ojo, empezamos a percibir, como me lo decía una familia que en entrevisté en estos días, dice, Eduardo, pero es que me está empezando a hablar golpeado. Es que la reacción que empieza a tener no es, oye, como a mí me gustaría y como ha sido siempre, algo le está pasando. Entonces, claro, como ahorita no hay colegio, muchas veces los papás nos decíamos o nos planteábamos, algunos con un poquito de engaño personal, no es que ese es el ambiente escolar, Eduardo, ese es el ambiente del salón que yo creo que lo está modificando. Ahorita no hay de eso. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? No es que eso obedece a la afectación de las circunstancias que estamos viviendo, etcétera, etcétera. Hay algo que está pasando y que efectivamente está generando en nuestros hijos una modificación de su carácter, palabra que vamos a escuchar bastantes veces a lo largo de esta charla, y que además se manifiesta en conductas que son quizás para alguna familia, caramba, irregulares, o que no son las conductas que yo quisiera para mi hijo. A este tema hay que entrar. Efectivamente, lo lógico es en la persona el cambio permanente. Y a partir de este proceso que se califica en psicología evolutiva como la preadolescencia o pubertad, bueno, empieza un proceso de modificación en el que si las familias no participamos, aquello se convierte en un verdadero, óigase bien la palabra, desmadre en la persona de mi hijo de aquí a algunos años. Por eso hay que entrarle. Y además hay que entrarle a sabiendas de que no se puede abordar el tema de la preadolescencia de igual manera como se hizo con mi hijo mayor, porque mi hijo mayor yo lo tuve en los 90 o a finales de los 90, chicos, y entonces eso fue mucho más fácil, sí, pero ahorita no es igual. Entonces vamos a ir avanzando y vamos a irnos planteando cosas que tienen mucho que ver con esto de la preadolescencia y la pubertad. Yo no puedo seguir hablando si no es
digamos, mostrándole esta lámina importantísima. Hay una necesidad importante en el abordaje de la etapa de la preadolescencia y la pubertad, digamos que nos puede colocar en una posición de mayor claridad a la hora de, bueno, justamente abordar todas estas cosas que tienen que ver con la educación de nuestros hijos. Fíjense bien, yo acabo de colocar una línea, una flecha hacia arriba, apuntando hacia arriba, y que, bueno, tiene bastante que decir con respecto a, bueno, todo el tema de la educación en estas edades. Y a mí me gustaría, si, digamos, si alguien no sabe todavía bien la diferencia entre esas palabras en blanco que aparecen en la lámina, temperamento, carácter y personalidad, nos frenemos un poquito y la abordemos de manera muy sucinta, de manera muy concreta. Vamos a ver, cuando nosotros hablamos de temperamento, normalmente hablamos de las disposiciones innatas que han traído y que hemos traído como personas bueno, todos los seres humanos. Nosotros tenemos unas disposiciones con las que hemos nacido y ese temperamento evidentemente tiene unas características que nos hace ser de alguna manera. Ahora bien, el temperamento es el sustrato sobre el cual yo voy a empezar a edificar el carácter, que es la que le sigue más arribita. Comienzo con el temperamento, que es el punto de origen de mi hijo. El temperamento es las disposiciones, las condiciones a través o con lo que nace cualquiera de nuestros hijos y por supuesto nosotros mismos. Ahí existe una realidad muy concreta, muy específica, caramba, que nos toca descubrir en los primeros meses de edad, en los primeros años de edad, y que, digamos, es como la estampa con la que nació nuestro muchacho. Pero no nos podemos quedar con el temperamento, que es la condición más básica de la psicología humana. Hay que subir las escaleras y a medida que va pasando el tiempo, a medida que va pasando, digamos, los meses y los años de formación de nuestros hijos, fíjense que necesariamente tenemos que abordar el carácter. El carácter es esa posibilidad que tiene la persona fuera del temperamento o dentro del temperamento, pero que es maleable, es decir, que es moldeable, que es tratable, que es educable. Esto es importantísimo, querida familia. Es verdad que nacemos con unas inclinaciones elementales, es verdad que tenemos y traemos desde nuestro código genético un temperamento determinado, pero evidentemente la vida, la sociedad, los padres y la familia, la escuela, el colegio, la ciudad, va moldeando al azar muchísimas veces, que es lo lamentable, al azar el carácter de nuestros hijos. Va generando en nosotros mismos, repito, y en nuestros hijos una situación, unas circunstancias que lo van haciendo la persona que está haciendo. De manera que hay una característica radical, digamos, si comparamos carácter y temperamento, que es que el carácter es educable. Hay que educarlo. A pesar de que el temperamento sea, ya vamos a ver algunas características de los tipos de temperamento, pero a pesar de que el temperamento de nuestros hijos sea cerrado, hosco, y vino así, porque él siempre ha sido así desde chiquito, Eduardo. Sí, pero tú puedes proveerle a él unos hábitos que le va generando unas disposiciones a actuar de manera distinta, o a pesar de que tiene una inclinación a ser así, oye, que se abra a los demás. Por eso puse hábitos y carácter. El temperamento es una realidad muy concreta, pero yo lo puedo ir trastocando, no el temperamento en sí mismo, sino los hábitos y conductas de mi hijo. Yo lo puedo ir educando. Y fíjense la siguiente escalón, la personalidad. La personalidad está conformada efectivamente por todo lo que tiene que ver con el carácter, el temperamento, las disposiciones, los hábitos, todo el mundo de la psicología
que se manifiesta, la psicología es un mundo interno, pero que normalmente se manifiesta en lo exterior. Pero si yo he ido trabajando las disposiciones y los hábitos para que sean positivos, querida familia, gente buena que está escuchando esta charla, caramba, no tenemos riesgo, sino más bien tranquilidad y confianza de que si los hábitos han sido trabajados y consolidados con el tiempo, normalmente empieza a florecer lo que llamamos virtudes. Si yo habitúo a mi hijo a través de rutinas, a través de un sistema que me he planteado personalmente y en el grupo de mi familia, para que al llegar al llegar a la casa cumpla con algunas rutinas elementales. Ojo, no estoy hablando de cosas fantásticas, sino elementales, dejar el bulto en el sitio, llegar al cuarto, cambiarse uniforme. Eso digo cuando hay colegio. Ahorita tendría que hacer alusión a levantarse a las 7 de la mañana para comenzar la clase a las 7:30, levantarse, lavarse la cara, desayunar algo y sentarse. Esos hábitos, en la medida en que son positivos, arrojan por su propia naturaleza virtudes. Y hay un elenco gigantesco de virtudes que las podemos ir educando a través de pequeñas obras. Fíjense este cuadro que yo les traje y que ojalá que lo estén viendo, porque es una de las cosas que yo sugeriría anotar. El temperamento es innato, fíjense, ahí aparece. Está constituido por toda esa carga hereditaria con la que nacemos todos los seres humanos. Es más tendiente a la dimensión biológica de nuestros hijos. Tiene un origen genético, por tanto, pareciera que el temperamento, caramba, son rasgos innatos que no son modificables. Pero gracias a Dios, la riqueza del ser humano nos permite trastocar, llamémoslo así, el carácter de nuestros hijos. Es adquirido, ahí se los puse en letra en negrilla, es adquirido, es producto, sí, de la constitución heredada, más los hábitos que vamos aprendiendo. Querida familia, subrayen hábitos adquiridos. Subrayen educación y relaciones entre la dimensión biológica y social, porque el gran reto que tenemos es tratar de incidir oportunamente en todo lo que tenga que ver lo educable. ¿Qué le puedo transmitir yo a mi hijo? ¿Qué le puedo pedir yo a mi hijo? Y voy a empezar a utilizar una palabra que a veces no suena bonita, pero que es muy necesaria en el plano educativo. ¿Qué le puedo exigir a mi hijo? Porque el carácter no se educa con blandenguerías. No hay posibilidad alguna de que se eduque con blandenguerías. Por eso, fíjense, el segundo recuadro es modificable el carácter, para bien o para mal. Por eso los ambientes en donde se mueve mi hijo es un tema de meterle lupa. Por eso en la urbanización yo tengo que conocer más o menos cuáles son los amigos, los compañeros con quien está. Y ahorita que ha habido una excesiva, bueno, eso parece una paradoja, pero ha habido una convivencia, bueno, pues intensa por este año de pandemia que tenemos con los vecinos, abajo en el edificio, o en la urbanización, en la churuate de tal, en la zona social, o en el... Ojo, como es adquirido y es modificable, puede ser para bien o puede ser para mal. Ahora yo le sugeriría pensarse un poquito, bueno, es una decisión sobre todo el entorno a través del cual nosotros colocamos a nuestros hijos, en qué situación lo pongo, cuáles son las circunstancias sociales en las que está, cuáles son las circunstancias a través de que va a vivir él. Ojo, yo nunca he sido promotor de encapsularlo como en una burbuja. Tiene que conocer la realidad, pero también si va a conocer la realidad, que esté bien apertrechado del criterio necesario para elegir adecuadamente. Ojo con estas palabras negrillas que son necesarias. Hay una teoría, la teoría del auditorium vacío. Muchos de ustedes les debe sonar. El auditorium vacío, cuando estaba preparando esta charla hace semanas, yo decía, tengo que hablarles de esto a la familia. Y aunque me voy a adelantar unas láminas, lo quiero decir ahorita porque para que lo anoten. Auditorium vacío.
La teoría del auditorio vacío con respecto a los hábitos y las virtudes tiene mucho que ver con, caramba, con un asunto que ustedes me van a entender perfectamente. El cerebro de nuestros muchachos, en principio, no es tan, no, digamos, está vacío, digámoslo así, de los hábitos y las virtudes que nosotros queremos irles inyectando, entrometiendo, educándoles para que las asuman como propias. Y en el auditorio vacío, igual que como ocurre en un cine o en un teatro, pues, bueno, antes los cines no tenían enumeración de silla ni nada, ahorita sí, pero antes uno llegaba al auditorio y uno tenía que llegar antes para tratar de ocupar, oye, las sillas del medio, para que, oye, la visual al auditor, a la tarima o a la pantalla sea la mejor y tal. Entonces uno llegaba tempranito, normalmente, y entonces uno se agarraba las mejores sillas posibles para el cine o para el auditorio. Bueno, eso mismo aplica en algo que no dista mucho de ser esto. Si sabemos que yo puedo modificar el carácter, si yo sé que yo puedo generar hábitos, ahí sale debajo de la primera línea adquirido, hábitos aprendidos, educativos, relacionales. Bueno, yo tengo que tratar de llegar con esos hábitos, con esas virtudes, a la vida, al cerebro, al conjunto de la psique de mi hijo, con los mejores hábitos posibles. No que se siente los vicios que yo reniego y que no me gustan. Y vicios pueden ser el irrespeto, porque ahorita te contestó Eduardo. O el vicio puede ser es que no le da, está desmotivado y no quiere hacer nada. Cuando sabemos bien que la desmotivación es un asunto que pertenece a la vida ordinaria y que la motivación hay que buscarla sobre todo desde dentro, no fuera, para luchar contra el desgano. Ojo, ¿a quién quiero sentar yo de primero en el auditorio? A los mejores hábitos, a las mejores virtudes. Cualquier papá, cualquier mamá, en el sentido más auténtico y genuino, quiere que su hijo sea, bueno, y dibujan unas cosas maravillosas con respecto a su hijo. Hay unos test, eso no, se estudia, incluso aquí en el colegio se estudia digamos, cuando se aborda el tema de la personalidad, hay una batería de test de un autor que se llama Lessen. Heymans y Lessen fueron unos psicólogos de origen francés que, bueno, hicieron un planteamiento muy sistemático, muy científico acerca de las distintas personalidades, porque aparentemente hay unas predisposiciones para la criminalidad. Imagínense ustedes, querida familia. Yo voy a tratar de salirme de aquí, Cheo. Voy a dejar yo creo que no va a hacer falta. Si yo le doy aquí a Escape un momentico. Vamos a ver, Cheo está revisando a ver si se ve lo que yo estoy tratando de proyectar. Vamos a tratar de mover esta cuestión. Fíjense un momentico, queridas familias. Vamos a ver si me carga esta página. Yo se las tenía preparado desde esta mañanita. No sé si ustedes logran ver lo que yo estoy viendo. Cheo está haciendo lo propio. Me permiten un segundito. Este ejercicio, no sé si logran ver. Me está diciendo Cheo que ya casi la van a ver. Ojalá que sí. Ahora sí, creo que sí lo están viendo, me parece. Está en catalán. ¿Ok? Vamos a ver si puedo pedirle, como ayer, que me la traduzca, chicos. Voy a recargar la página a ver si me permite el compartir completo este ejercicio. Ah, fíjense, sí me deja traducir siempre del catalán. Si hay alguien que sepa catalán, pues se le va a hacer mucho más fácil. Ok, voy a cerrar. Si nos avisan si están viendo, Cheo, tú me puedes verificar que la gente esté viendo, está el chat abierto. Ah, se ve borroso, claro, claro. Bueno, entonces, les muestro esto, queridas familias, por lo que acabamos de hablar. Fíjense, es un test de personalidad o de caracteriología, disculpen, me corrijo, de caracteriología o el tipo de carácter que tienen las personas. Estos apenas
un ejercicio bastante achicado, bastante resumido, de un test que tiene muchas más preguntas. Pero yo me atreví ayer a hacerlo nuevamente. Yo lo tenía mucho tiempo que no lo hacía y lo hice nuevamente. Y la verdad es que me impresiona cómo, de acuerdo a mi esposa, me refleja y me refleja bastante bien. Los 8 tipos de carácter establecidos por el psicólogo francés René Lessen, ojo con esto, querida familia, surgen a partir de la combinación de la mayor o menor presencia de los 3 factores fundamentales: la emotividad, la actividad y la secundariedad. ¿Cuáles son los caracteres típicos? Elementales. Bueno, fíjense bien: apasionado, colérico, sentimental, nervioso, flemático, sanguíneo, apático, amorfo, etcétera, etcétera. Yo les voy a tratar de trasladar el URL al chat, control C. Lo van a recibir en el chat quien tenga abierto el chat. ¿Ok? Y un día, con tranquilidad, pueden hacerlo. Ojo, es un ejercicio resumido. ¿Ok? Vamos a tratar de arrimar esto para acá. Bendito sea Dios, porque me interesa bajar aquí. A ver, ok, voy para acá. Piensen, no sé si logran captar bien las preguntas, se los mandé de todas maneras. Yo voy a hacer un ejercicio aleatorio, acompañado de ustedes. Esto es interesante porque además, cuando uno descubre qué tipo o qué caracteriología contiene o posee mi hijo, hay unas recomendaciones de orden práctico y desde el punto de vista educativo que nos puede apoyar en el trabajo, bueno, de levantar y de formar a nuestros muchachos. Se los dejé allí en el chat para que, ojo, esto, insisto, esto es un test, digamos, muy resumido, no es tan informal como lo ven, es un test validado, esto es un test que tiene muchos años existiendo y está validado científicamente, pero esta página que está en catalán en su origen, bueno, tiene cosas interesantes. Regresamos otra vez, quería dejarles eso y No, momento. El sonido. nos fuimos un instante, no sé por qué el Zoom nos botó, pero creo que ya estamos de vuelta. Ahí estoy nuevamente en la pantalla que quería, la lámina en la que quería trabajar con ustedes. Este cuadro es mágico porque nos va dando elementos necesarios como para empezarnos a tomar en serio lo de qué quiero yo con respecto a la educación de mi hijo. Si ustedes investigan un poquito más, van a enterarse bien de qué es o cuál es la personalidad amorfa, apática, flemática. Oye, y además, aquí en el colegio, por cierto, tenemos, digamos, recomendaciones en ese respecto. Un momento, estamos aquí teniendo una cierta falta de estabilidad en el internet, ya estamos buscando solventar el asunto. Nos regalan un minutico, típico del Zoom que no podía faltar. Nada como la presencialidad que esperemos pronto, por lo menos en el tercer lapso, si circunstancias lo permiten, bueno, tener algún tipo de continuar con las frepas en la presencialidad.
Aprovecho para comentarles que varias personas me han preguntado por el chat que los cuadros, en ocasiones, el cuadro, por ejemplo, el de la caracterología del Essene y sobre el carácter y el temperamento, si se les veía borroso, quizás vale la pena, bueno, es por la resolución y por el internet, ¿no? En cualquier caso, se los pudiéramos compartir más adelante, si alguno está interesado, quizás a través del tutor, por ejemplo, o, bueno, a través del WhatsApp de información académica, ¿no? Si alguno lo quisiera. Exactamente, Eduardo aquí está poniendo a disposición todo el material y la bibliografía. Bueno, nos informó por aquí ciertamente por el chat que el internet amaneció desde las 7:30 de la mañana haciendo fallas. Bueno, nos regalan un minuto a ver si podemos volver a nuestra charla. Parece que es un asunto, querida familia, propia de la conectividad, cosa que me... Cosa que es una lástima porque además lo que venía era hasta mejor que lo que llevábamos de trabajo anterior. Vamos a ver si quitando el cable Vamos a ver. Bueno, muy bien. En la medida en que podamos, vamos a reconectar con la presentación. Había muchísimas cosas interesantes que quería compartir con ustedes, pero sí no perder de vista en la medida de lo posible algo que digamos, tenemos que tener especialmente claros. Si sé que mi hijo tiene unas tendencias determinadas, todos tenemos unas tendencias con las que nacemos. Oye, si yo quiero para él elevarlo a un plan, digamos, en el que él pueda ser más exitoso como persona, bueno, por razones obvias, tengo que poner los medios necesarios. Y de eso es que se trata esto que vamos a estar trabajando, si Dios quiere y el internet lo permite, a lo largo de la mañana de hoy. En cada una de las fases digamos, de la evolución de nuestros hijos, hay una realidad que tenemos que tener en cuenta. Los hijos no son el resultado solamente de la influencia de los padres. Primera cosa que creo que pertenece al mundo de la realidad. Segunda cosa importante que sugiero anotar en colores. No es verdad que como ya en los primeros años yo me dediqué suficiente, ya cuando es grande va a responder siempre a mis requerimientos. No es así. Los hijos, a medida que van pasando de una edad infantil a una edad mayor, queriendo llamar a esa edad mayor preadolescencia, queriendo llamar a esa edad mayor pubertad, adolescencia, primera juventud, segunda juventud, como lo quieran llamar, normalmente ocurre que los hijos no quieren o no se identifican tanto con los padres. Empiezan a tomar distancia. Entonces, dos cosas importantes de lo que acabo de decir. Uno, hay que saber que el mundo a través del cual nosotros educamos a los hijos no solamente pertenece al mundo de lo que hace papá y mamá o papá si están solos. Y además, la cosa se agrava en un segundo lugar y de manera que, digamos, creo que es excesivamente importante. Y es que a medida que va pasando el tiempo, se van distanciando de los criterios de papá y de mamá. No se identifican con papá y mamá. Uno pierde la ascendencia que normalmente teníamos y eso es justamente una de las características de la preadolescencia. Hay un filósofo de la educación que además trabajó muchos años en colegio y eso es una combinación bien interesante, un teórico y digamos, una persona muy reflexiva, que tiene que ver con, digamos, con el mundo práctico de la educación, de colegio, de familias, etcétera, etcétera, que decía y resumía, ojo,
esto está escrito en muchos textos, que hay tres cosas que educan, que influyen severamente, vamos a decirlo así, radicalmente en la educación de nuestros hijos. Y es la ciudad, el entorno, llamemos ciudad, el entorno en el cual se mueven nuestros hijos. Gobierno, legislación, ambiente de tránsito, la limpieza o suciedad de los espacios donde se mueve. Ojo, importantísimo. La ciudad, los amigos, los compañeros, llamémoslo amigos en general, el grupo social, el grupo etario con quien se mueve, y por supuesto también la familia. En ese orden, en algún caso, cuando son niñitos, la familia pertenece mucho más al mundo educativo de ellos, pero eso siempre es así, lo acabo de decir. ¿Y cómo funcionan los amigos? Cuando empieza la etapa de la preadolescencia y pubertad, pamplinas lo que dicen mi papá y mi mamá. Más importante es mi amigo, lo que dice mi amigo o el grupo con el cual yo me manejo. Ojo con eso. Y luego, en tercer lugar, no porque sea de último, es lo que menos influye, es el ambiente de la ciudad. Ahora fíjense, producto de la situación del internet que no termina de llegar, algo pasó, me perdonan esto, pero voy a tratar de enfocar esta lámina que me parece importantísimo y que quiero compartirla con ustedes. Lo pongo así, no sé si logran captarlo. Ahí dice, es un acrónimo y se llama VUCA. Ya les voy a leer el texto que estaba abajo. VUCA, V de Venezuela, U de Universidad, C de Caracas y A de Alberto. VUCA es el acrónimo, regreso a mi cara, VUCA es el acrónimo que se utilizó o que institucionalizó, llamémoslo así, las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Justo después de la Guerra Fría, entre tantas guerras que habían vivido, pues por supuesto, en ese país, bueno, lo que sí se dieron de cuenta es que, caramba, había una realidad que estaba incidiendo en la población general de no solamente de Estados Unidos, sino del mundo. Están haciendo ahorita algo que no me permite ver lo que quiero transmitirles. Me imagino que es algo que va a facilitar el trabajo. Perdonen un segundito. Bueno, y ese acrónimo VUCA, si lo quieren, toman nota, porque les va a sonar demasiado conocido a nuestras circunstancias, que no es posguerra fría, ni es posguerra de nada, pero casi. Fíjense lo que acabo de decir, la ciudad influye, los amigos influyen y la familia influye. Ok, vamos a ver cómo está el entorno de nuestros hijos que están empezando a transitar la preadolescencia y la pubertad. Vamos a chequear eso un momentico. ¿Qué estamos viviendo y qué están experienciando nuestros hijos? VUCA quiere decir volatilidad, un ambiente volátil. Yo creo que el ambiente no es volátil, que la familia. Creo que las familias estamos volátiles todas, por cierto. Pero bueno, volatilidad, incertidumbre. Tenemos demasiado tiempo viviendo de incertidumbre en incertidumbre. Una gran complejidad. Ciertamente estamos viviendo en un país, bueno, que es comparable a una situación de guerra. Ojo, no lo dice Eduardo González, hay muchas cosas escritas vinculadas a esta realidad. Es comparado a una especie de tsunami social, lo decía en estos días un psicólogo que en lo personal me parece que es un tipo serio. Y por supuesto, una profunda ambigüedad. Como no sabemos bien cuáles son los nortes en el país y eso además está afectando la economía personal y además familiar, etcétera, etcétera, todo lo que tiene que ver con nuestro día a día, con la convivencia ordinaria, está cargado de una profunda volatilidad, incertidumbre, complejidad, ambigüedad. El VUCA, ¿por qué es VUCA? Y si no representa ninguna de estas letras, porque es en inglés. Volatility, uncertainty, complexity y ambiguity. En nuestro país, en nuestro contexto social, eso es lo que están viviendo nuestros hijos.
Ahora, de lo grande vayamos a lo pequeñito, para que nos entendamos bien el compromiso educativo que tenemos que tener amarrado con el colegio y con, como papás, y además con los amigos de los hijos de nuestros hijos. Fíjense bien, creo que ahí todos coincidimos. Vivimos en Venezuela en un contexto permanente de volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. Eso es, les cuento incluso más. El domingo, ojo, y no pretendo hablar de política, pero son hechos concretos. El domingo, el presidente, tomando una decisión, digamos, asumiendo una política, una decisión determinada, que entiendo es la adecuada por lo que he escuchado de los especialistas que están hablando, producto de la pandemia y del virus y del contagio, cambió la realidad del colegio así, de la familia así, probablemente de la planificación ordinaria que más o menos, mal que bien, podían tener las familias. De manera que, en efecto, hay una permanente volatilidad, ambigüedad, incertidumbre tremenda. Reduzcámoslo un momentico al colegio. Desde hace un año, nosotros no vemos a nuestros alumnos ordinariamente. La vida de los muchachos, le quitaron el piso, pues, guácata, se lo jalaron completo. Eso es así. Y no solamente es que no lo vemos normal, ordinariamente, es que la rutina escolar en los países es lo que más marca a la sociedad. Ojo, esto es interesantísimo para que sepan, los horarios en prácticamente más del 60% de los países a nivel mundial se rigen por el horario escolar, porque hay que privilegiar la educación y la formación de los niños. Una cosa interesantísima que se estudia en políticas públicas. Ok, porfa, síganme. Le quitamos el piso de rutinas de nuestros hijos no viniendo al colegio. Tuvieron que aprender, igual que los adultos, a empezar a defenderse en un nuevo estilo educativo. Ya va, ¿tú me quieres decir algo? Sí. Es que perdonen que ¿quiere decirme algo? Es que estoy tratando de poder compartir la presentación en el celular, porque el fallo de internet es global. Es el proveedor a nivel nacional. O sea que, queridas familias, adivinen qué, no vamos a tener internet por la computadora, estamos mandando a través del correo electrónico la presentación para poderla compartir con megas. Ok, ya vamos para allá. Pero bueno, regreso a lo que veníamos planteando. Hay una situación en la que las circunstancias de nuestros hijos cambió y cambió radicalmente. ¿Eso por qué es importante? Porque la ciudad, queridas familias, educa. Y ciertamente, cuando yo me planteo la tarea de tratar de llevar y levantar el carácter de mi hijo, que va a ser su personalidad, yo tengo que contar con los elementos que tengo a mi alrededor y además utilizarlos a favor. ¿Y qué significa eso, Eduardo? Bueno, ¿qué significa aprovechar las circunstancias de volatilidad, de incertidumbre, de ambigüedad, etcétera? Significa, querida familia, que necesariamente tenemos que ser nosotros la columna vertebral, la pantalla, la pantalla a través de la cual nuestros hijos tienen que aprender, a pesar de lo complejo, difícil, de la incertidumbre, cómo gestionar todo eso. La columna vertebral porque lo sostiene. La pantalla para que vea a través de unos ojos de como los cristales de un lente, pues para enfocar bien a donde yo tengo que ir. Y eso pasa por, caramba, en algún momento ser exigente. Bueno, sí, comprenderlo, pero epa, ya va, esto es lo que toca y esto hay que gestionarlo, hay que salir adelante con esto. De manera que, considerando esto que yo les mostraba, al menos a través de la cámara de UCA, que a pesar de lo que estamos viviendo, unas circunstancias determinadas, yo tengo que asumir esas circunstancias determinadas para educar el carácter. Aparentemente está regresando el internet parcialmente. Ojalá, porque yo comprendo que una charla así es muy desafiante y para ustedes más que han tenido la gentileza de quedarse allí.
Les agradezco muchísimo la paciencia. Vamos a compartir nuevamente la pantalla. No sé si logran ir viendo lo que yo estoy planteando en esa lámina. Ahí les va a aparecer, ojalá que les aparezca Buca. Vamos a ver. Queridas familias, ustedes son unos cracks, porque caramba, más accidentes de orden tecnológico y salimos corriendo todos. ¿Logran ver Buca? Ojalá que sí. ¿Sí? Chévere. Aquí está, no sé si se ve la lámina completa, o quito la barra. Muy bien. Volatilidad, incertidumbre, complejidad, ambigüedad. Ajá, ¿y qué vamos a hacer? Queridas familias, tendremos que hacer lo necesario para que esas circunstancias jueguen a nuestro favor. Qué fácil se dice, Eduardo, desde tu silla en dirección. Sí, bueno, no se dice fácil porque lo estoy viviendo, entre otras cosas, como papá, porque soy papá de 2. Pero, querida familia, no nos engañemos. Si no es ahorita, si no es ahora y si no somos nosotros, ¿quién? Y no perdamos de vista algo que vamos a abordar de inmediato. Queridas familias, ¿hacia dónde vamos a llevar a nuestros hijos? En el fondo se trata de eso. Yo dije hace unos minutos atrás que lo más permanente en el hombre es el cambio. El cambio puede ser evolutivo o puede involucionar. Y eso depende de la ciudad, de los amigos y de la familia. Si la ciudad está volátil, incierta, hay complejidad y ambigüedad, pues yo tengo que trabajar con eso, con lo que tenemos. ¿Qué voy a hacer? No se me van a dar las circunstancias idóneas para yo educar, oye, para que sea un buen hombre en las mejores circunstancias. No es así. Yo tengo familia, hermanos, y tengo grandes amigos que viven en países del primer mundo. Y chévere, las necesidades están satisfechas en prácticamente su totalidad. Probablemente vivan en cierto sentido más tranquilos. Pero ¿saben qué? Todos coinciden que no hay lugar mejor para educar que este país. Porque el ambiente de la ciudad en esos países es tan agresiva y torpedea tanto la orientación moral de los hijos que, igual, y no estoy hablando de familias medio pietistas, así, que les gusta mucho, no, familias normalitas como tú y como yo, que están angustiados porque el tema desde la cultura de género, pasando por la igualdad y pasando por una cantidad de cosas, dice, pero es que mi situación es mucho más difícil que la de ustedes, Eduardo. Claro, uno termina de entender, efectivamente. Para ellos es muy compleja el tema de la formación. ¿Qué estamos viviendo y qué están experimentando nuestros hijos? La verdad es que es una bomba de profundidad lo que estamos viviendo, no sus hijos, ustedes papás y nosotros. No, vamos a compartir la pantalla, me están escuchando, vamos a compartir la presentación un segundo desde aquí y yo creo que con el celular, momento. A ver, querida familia, vamos a ver un momento si esto se logra.
Compartir, momento. Compartir pantalla. Ustedes me disculpan que se comparta. Aquí dice todo lo que se muestra en la pantalla. De repente aparece alguna aplicación, algún WhatsApp, pero bueno, familia y en confianza. Esto no, esto es lo que hay que compartir. A ver, en principio ven todo. Yo creo que ponte los audífonos, Eduardo. Vamos a ponerlos. Que pueden escuchar mejor. Y bueno, si hay alguna dificultad o algún inconveniente, le notifican al profesor Eduardo porque ya no tenemos, no se ve lo que se ve, no podemos ver. ¿Alguien puede prender el micrófono y decirnos si ve lo que está en la pantalla? ¿Alguien que nos haga una seña? No podemos verlos a ellos. Ah, no lo podemos ver. ¿Y el micrófono, el audio de ustedes? O sea, ¿Se ve bien? vamos a quitar la cámara un momento porque no sabemos. Ah, ok. Está, inclusive, yo estoy viendo. Sí me están... Sí, así, estamos enfocando a la pared. Sí la están viendo, ¿viste? Sí, exacto, están haciendo ajustes, pero se ve. Ok, está en la presentación, te gusta. No lo van a ver lo más bonito, pero... No, pues yo les tengo que confesar que tengo, en serio, renovando la cantidad de cosas que tenía preparadas, pero bueno, nada, prometo hacerla en cualquier momento presencial, porque esto quizás queden, bueno, imagínense ustedes, o sea, tenía 3, 4 videos que iluminaban mucho toda esta explicación que tocaba, ¿no? Pero bueno, nada, retomando por tercera vez o cuarta, ya no lo sé, bueno, digerir lo que estamos viviendo, y no solamente digerir porque somos unos héroes y pobrecitos y qué fácil se dice, no, es que es lo que toca y estas son las circunstancias en las que hay que educar. Y sobre todo con una mirada puesta, queridas familias, nuevamente en que esto va a pasar, mi hijo va a seguir evolucionando como persona, oye, que yo no sea la excusa o la razón por la cual él involucione como persona. ¿Y eso cómo ocurre? Ya va, Eduardo, pero ¿cómo tú me vas a estar diciendo que va a involucionar? Bueno, perdonen, queridas familias, pero es que si yo no siento en el auditorio a los hábitos y a las virtudes que yo quisiera y desearía que él tuviese, se lo pongo facilito para que otros sí ocupen esos lugares. Piensen, voy a citar a un psiquiatra, lo he hecho antes, porque me parece que profesionalmente se destaca enormemente en el ámbito de la psiquiatría. Por cierto, que tiene una sobrina que está, digamos, está muy difundida hoy en día, porque es una psiquiatra que, digamos, tiene mucho espacio en los medios y que es fantástica. Escribió un libro, su sobrina, a quien voy a citar, tiene varios libros, ojo, pero esta sobrina, para que simplemente hagan la conexión, la sobrina se llama Marian Rojas. Marian Rojas Estapé. Es una psiquiatra española que escribió un libro que lo recomiendo, es muy sabroso de leer, y que se llama ¿Cómo hacer que te pasen cosas buenas? Ese es el título del libro. Ella ha abordado el tema educativo, entonces, ¿cómo hacer que le pasen cosas buenas a los hijos? Yo quería compartir parte de esos videos, etcétera, etcétera, pero básicamente no dice nada distinto a lo que van a escuchar en cada una de las siguientes láminas. Voy a citar a su tío, Enrique Rojas. Enrique Rojas ha escrito, como les dije, varios libros. Hay uno especialmente dedicado a la personalidad, al estudio de la personalidad del hombre. Sus patologías, ¿okay? Las enfermedades producto de una personalidad, digamos, mal educada, e incluso patologías que ya son más orgánicas, pero en la introducción del libro aparece el momento evolutivo de la preadolescencia y la pubertad. Y quería compartir algunas letras, algunas líneas de esto, porque me parece que les puede dar a ustedes una luz muy clara, muy concreta de, es que si estoy en estas circunstancias, tengo que conocer a profundidad cuáles son los rasgos propios de la edad. ¿Y qué puedo hacer para que, bueno, si estoy en el ámbito en que estoy, si estoy viviendo el ambiente en el que estoy viviendo, ok, ¿qué puedo hacer? No perdamos de vista en el foco de nuestra mirada dos cosas que hemos hablado ya
no una vez, sino 2 o 3 veces. Uno es no perder el foco hacia dónde va la educación, hacia dónde voy con la educación de mi hijo. Este tiempo pasará y pasarán los días y mi hijo podrá evolucionar como persona o involucionar, que nosotros no seamos los culpables de su involución. Y lo segundo y más importante es, no hay un momento ideal, idílico para la educación. Se educa con lo que se tiene. ¿Ok? Ahorita, de hecho, ojalá que estén viendo una lámina que ya se las quise asomar, probablemente no capten las letras, lo vamos a compartir brevemente, y que no es mía tampoco, es de Stephen Covey. Stephen Covey lo conocen muchos de ustedes, y ya vamos a hablar un poquito de esa lámina. Pero les comparto algunas letras de cómo está caracterizada la personalidad y las disposiciones del niño digamos, justamente en la etapa de la pubertad y en la etapa de la que llaman también preadolescencia. Fíjense bien. Vamos a ubicarnos. Se llama el subtítulo, queridas familias. Se los leo porque ya de entrada te asoma una realidad. El subtítulo, recomiendo mucho el libro y perdonen el énfasis, La inestable pubertad. Y comienzo a leer apenas unas líneas. Esta etapa del desarrollo, que aproximadamente va de los 10 a los 14 años en las chicas, en las niñas, y de los 12 a los 16 en los chicos, en los varones, supone, ojo, la maduración biológica. En los participantes hay médicos que nos pueden hablar muchísimo mejor que yo de la maduración biológica, que es una realidad. De la maduración biológica corporal, que culmina con la capacidad de ambos para engendrar. Esta edad del pavo se caracteriza por otra palabra clave, queridas familias, se caracteriza por una hipersensibilidad psicológica. Grandes cambios de ánimo, perdón, grandes cambios de ánimo y de criterio, inestabilidad emocional, rebeldía, sentimientos de incomprensión, rabietas y crisis de llanto que requieren por parte de los padres tacto, paciencia y saber hacer ante esta conducta ondulante. Quieren ser mayores de lo que realmente son, como si tuvieran prisas por crecer. La inestabilidad de ánimo es frecuente, con oscilaciones que van de la alegría a la tristeza, del entusiasmo enfervorizado a decepciones que tienen para ellos el sabor de grandes derrotas. Las pequeñas frustraciones del día a día son vividas de forma exagerada e incluso con dramatismo, ya que todavía no han aprendido a valorar los hechos de forma moderada y ecuánime. Oigan esto y con esto termino. Aquí te están viendo. ¿Me están viendo? Me dicen que me están viendo aquí y ojalá que estén viendo la presentación también. Perfecto. Termino con unas líneas. La vida se experimenta con fuerza, con intensidad. De ahí los vaivenes tan marcados. Es frecuente encontrar a una persona de esta edad llorando sin saber por qué, como si tomara el pulso de las grandes emociones en su rica diversidad. Por ahí sigue el texto de la caracterización de esta etapa evolutiva, queridas familias. Evidentemente, ya teniendo claro que en esas edades, bueno, y fíjense, entre los varones es un poquito más tardía, de los 12 a los 16, si tenemos presente esas características, ya sabemos que, bueno, hay cosas que en la casa pueden pasar y que antes no pasaban. Ya tenemos claro que, bueno, es posible que mi hijo tenga fluctuaciones en su emoción. No, es que antes era demasiado alegre y ahorita no.
No todo es desmotivación necesariamente. No todo tiene que ser vinculado a una desgana porque la situación del país es que es normal. Y por supuesto le metemos el ingrediente de país y no les digo yo, nos pasa a nosotros mismos, que ya somos personas mucho más estables. Entonces, ojo con esta caracterización que lo escribe un psiquiatra, Enrique Rojas. Ojo, y el libro no es del siglo pasado, ¿ah? O sea, el libro está editado en el 2006, 2007. O sea, es un libro bastante reciente. Bueno, es muy sabroso, por cierto, el libro para el que le gusta el tema educativo, pedagógico y de psicología. Pero partiendo de este principio y sabiendo que la ciudad, los amigos y la familia son quienes educan, asumamos entonces un lugar un poco más preponderante para ayudar a nuestros hijos a crecer. Uno de los ejercicios que yo tenía con ustedes en esta presentación era justamente, y lo tengo aquí registrado en mi agenda, en el guión de la charla de hoy, bueno, hacer una lista de oportunidades, que son las cosas que ocurren en el mundo externo de cada uno, y una lista de fortalezas con relación a nuestros hijos. Evidentemente, todos nuestros hijos, aunque a veces no pareciera, nuestros hijos tienen un elenco de fortalezas tremenda. Ok, ¿cuáles son? Porque, queridas familias, lo escribí en negrilla. Hay que tener un proyecto de nuestros hijos. Tenemos que conocer hacia dónde queremos llegar con nuestros hijos. Y eso se escribe como cualquier otro proyecto. Y si lo hemos hecho antes y eso caducó porque nunca sirvió, nunca es tarde de sacar el papel. No, es que esa broma ya no sé dónde lo guardé. Ok, volverlo a hacer para tener un proyecto al que tenga un puerto de llegada con relación a las distintas ocupaciones que van a implicar educar a nuestros hijos. Qué interesante sería que ahorita, y por eso les pedí lápiz y papel, en un ratico, oye, ¿cuáles son las fortalezas de mi hijo? Escribirlas. No, es un chamo muy deportista, no sé, es un tipo, oye, por lo que yo he visto es muy calculador, entonces frente a las cosas a veces presenta oye, una opción como muy madura. Oye, ¿cuáles son las fortalezas? Hagan ese ejercicio, atrévanse. Y si no lo quieren hacer de inmediato con el esposo, con la esposa, o si están solos, no importa. Hagan el ejercicio de colocar las fortalezas. De allí pueden brincar las debilidades, siendo, por favor, objetivos, querida familia. No es que estaba viendo la cámara de la computadora. Es allá. Y si hay, todos tenemos debilidades, mamá. Sí, los hijos tienen algunas debilidades. Anotarlas. Anotar fortalezas y debilidades. Y por supuesto, si yo sé más o menos cuáles son las fortalezas de mi hijo y las debilidades, oye, eso me da una visión interesante. Y me da una visión interesante, fíjense bien, una visión interesante porque también sería bueno que si yo tengo claro cuáles son las fortalezas de Adrián, así se llama mi hijo, y de Rebeca, así se llama mi hija, perdone que los coloque a ellos, podemos poner el nombre de cualquier hijo. Si sé cuáles son sus fortalezas y sus debilidades, oye, pero entonces voy a ver de qué manera yo puedo trabajar para que, oye, el ambiente, el entorno de la ciudad o en lo que los circunda a ustedes como familia sirva para ser una oportunidad educativa. Y aquello que representa una amenaza, no es que le voy a tapar los ojos, pero lo voy a enseñar a elegir más sobre la base de las oportunidades que las amenazas. Eso es un ejercicio conveniente que hay que hacer en el plano educativo. Y más cuando se trata de trabajar con pandemia o sin ella. Pero yo lo que tengo en mi foco de atención es que este momento va a pasar, mi hijo va a evolucionar, va a caminar, y yo tengo que suministrarle las oportunidades para que se eduque bien y tenga un carácter estable, crezca desde todo punto de vista.
Ustedes tienen, y no porque sea el director del colegio donde tienen a sus hijos. Aquí creo que hay gente que no es del colegio. Fíjense, ustedes tienen una ventaja suprema, interesante, que más allá de la cantidad enorme de errores que podemos cometer como institución educativa, nos mueve sobre todo el acompañar los esfuerzos de la familia para educar bien a esos muchachos. Es decir, capitalizar el mundo de las oportunidades para que las fortalezas de sus hijos sean consolidadas, promovidas. Entonces, en ese sentido, aprovechar justamente, si tenemos claro, oye, cuáles son las fortalezas y debilidades de mi hijo, que pertenecen a su mundo interior. Oye, ¿cómo hago para trabajar las oportunidades que realmente tengo? Las oportunidades que realmente tengo y que lo circundan. Y por otro lado, las amenazas que va a seguir teniendo, pero que, caramba, tengo que enseñarle a gestionar para efectos de su crecimiento y desarrollo. En la lámina que yo les tengo presentada, aparece un ejercicio que hizo COVID con una empresa de encuesta muy importante en Estados Unidos. Esto es un ejercicio, si lograran ver la lámina, está segmentado en décadas distintas. Y la pregunta que plantea la lámina, no sé si se lee o se lee, ¿cuál era la cultura en el hogar hace 40 o 50 años y cuál es la cultura actual? Ojo, como ven, las casitas tienen unos años en negrilla. La primera en los años 40, 50 y la segunda casita en los años 90. Han pasado 20 años desde eso, 30 años desde eso. Pero no creo que se van a identificar conmigo. No olvidemos cosas que han ido saliendo, las repito nuevamente, no perder el foco hacia dónde va mi hijo. Por tanto, conocerlo. Y conocer es, bueno, ya sabemos qué tipo de personalidad tiene, cuál es el temperamento de mi hijo, cuáles son las características de esta etapa que está viviendo, lo leímos, ¿no? Pero no perder el foco de que esto, como lo más permanente en el hombre es el cambio, bueno, tendré que hacer lo necesario para que mi hijo evolucione, no involucione. Y para eso la teoría del teatro vacío, del auditorium vacío. Tratar de ir aprovechando las oportunidades que tengo en la vida de mi familia y con mi hijo para ir tratando de introducir hábitos, virtudes. Las virtudes son producto de los hábitos. Y para meter hábitos y virtudes, bueno, hay una palabra que yo les dije hace rato, quizás puede sonar un poco incómoda, pero que no hay otra manera de educar que es a través de la exigencia. No perder ese foco. En los años 40 o 50, pareciera que todo estaba, oye, bien hechecito para educar bien bonito a los hijos. Y no era tan así, pero sí, habían cosas que facilitaban la tarea. En los años 40 y 50, los hijos tenían mucho más oportunidad de crecer con ambos padres, más del 80%. Los padres eran quienes salían a trabajar, normalmente la mamá se quedaba en casa cuidando, custodiando y velando por la educación de los hijos. Después podemos decir que si era bueno o malo y tal, no sé qué, pero esto es sobre la base de, digamos, unas encuestas que se hicieron. Por cierto, la empresa es una de las empresas más prestigiosas en Estados Unidos, que es el Centro Gallup, si les interesa saber la fuente de esto. Sigo para adelante, la religión se vivía, el 70% de las personas afirmaba que vivían sobre la base de un credo, que tenían fe. La extensión familiar vivía más cerca. Imagínense ustedes y compárense con eso que acabo de decir, la extensión familiar, cuando todos tenemos una porción importante de nuestros familiares y amigos fuera del país, o nosotros mismos nos fuimos de la ciudad donde crecimos. O sea, sigo hacia adelante. Los vecinos, por lo general, se conocían bien. Los vecinos, había confianza entre ellos, igual que la familia. Las familias había una absoluta confianza con las tías para dejar a los hijos. Usted se queda con su tía y se acabó. Ahorita no las pensamos.
Ahorita una familia, no, a ver, me ha pasado con muchas familias aquí, o sea, familias que, caramba, no son capaces de dejarlo con su hermano. Oye, Eduardo, es que el hermano, tú sabes, tiene otro criterio y tal, y oye, me vas a para ajustar el muchacho. Yo, ojo, eso es así. El crimen juvenil violento, habían, según esto, 16.1 incidentes por cada 100.000 habitantes. La escuela, ¿qué ocurría en la escuela? Se permite la oración en las escuelas. Los principales problemas de disciplina eran la goma de mascar, que comían chicle, imagínense ustedes, que había ruido en los salones, el vestido, la basura, el correr por los pasillos. Y la tecnología, bueno, era predominantemente radio y muy poca televisión. Vamos a trasladarnos 50 años después. Ojo, 50 años después, que es igualito a lo que tenemos hoy. La oportunidad de los hijos de crecer con ambos padres es menos del 50%. Hoy en día, cuando es el 2021, estoy hablando de 30 años después de esta encuesta, créanme, lo pueden buscar por internet con documentos verdaderamente relevantes, no con cualquier cosa vinculada a Wikipedia, ¿no? El porcentaje de se redujo al 30%. Los padres tienen que trabajar, es la experiencia de todos nosotros. Papá y mamá tienen que trabajar, normalmente por las necesidades de subsistencia, básicamente. La religión ha pasado a un plano completamente ajeno en muchos casos. Gracias a Dios, en nuestro país no es así. En nuestro país todavía hay conciencia de fe, muy laxa, muy superficial, pero hay todavía mucha fe. En países desarrollados, quizás muchos de ustedes han tenido la experiencia, no existe eso, no existe. Extensión familiar, evidentemente ya no tengo por qué decirlo, pero hay una diseminación del núcleo familiar tremendo. Los vecinos no se tratan en muchos casos. Los rituales y las tradiciones familiares se han venido a menos, porque hubo una diseminación de toda la familia. Es decir, podemos seguir hablando de muchísimas de estas cosas que efectivamente van a ser algo, van a jugar un papel importante en la educación de nuestros hijos. Y fíjense que evidentemente no puedo pretender que, oye, las cosas sigan ocurriendo de la misma manera que en mi época. No puedo pretender ni siquiera que mis hijos sepan que no, aquí las cosas se dicen una vez y se acabó. Claro que hay que entender a eso, pero lo que no puedo es esperar que todo ocurra con la misma facilidad que ocurría quizás en nuestra, digamos, en nuestra experiencia de infantes o de, digamos, sí, de muchachos jóvenes o de muchachas jóvenes, en el caso de las mamás. Las cosas cambiaron sustancialmente. Por eso es un engaño tremendo, se lo decía una familia que está por entrar, nuevas admisiones, una familia que va a entrar con sus hijos en primer grado. La esposa quizás tenía un criterio mucho más amplio y abierto que el esposo, que decía, no, las cosas tienen que ser a punta de cuero y tal, no sé qué, ya va. Es que no podemos pretender replicar lo que nosotros vivimos al momento actual. Bueno, pero ¿en qué sí podemos replicar? Que los papás tenían un criterio, nuestros padres en general tenían un criterio claro de Perdón, Eduardo, se te apagó el micrófono. Y probando, 1, 2, ¿se escucha alguna familia? Probando, no sé si me oyen. Y se escucha. Muy bien, y sigo para adelante. ¿Qué es aquello que más ha cambiado? Pero perdieron la lámina. Perdieron la lámina, ya vamos para allá. ¿Qué es aquello que más ha cambiado? Queridas familias, me parece que hemos hecho una profundización
yo diría que exhaustiva de las circunstancias de nuestros hijos. Y ya van a ver por qué. Si han ido notando cosas del proyecto de vida, de tener el foco puesto en el puerto al que hay que llegar, oye, hay muchas cosas que se han dicho que pueden sumar a eso. Hay diferencias concretas entre mi hijo hoy y mi hijo del pasado mes de marzo del año pasado. Es muy probable que sí. Y es muy probable que haya habido un cambio radical en mi hijo o un cambio sutil, como lo queramos ver, si me pongo y me detengo a ver que es que tenía 10 años u 11 años el año pasado. Empieza a vivir mi hijo una exigencia biológica y orgánica, hormonal inclusive, que le exige cambios concretos en el mundo cognitivo, en el mundo intelectual, en el mundo de su voluntad, en el mundo orgánico de todo. Claro que tiene que haber diferencias importantes. Pero claro, las diferencias han sido además acentuadas por el elenco de cosas que hemos visto antes. Y fíjense, en la lámina que ojalá podamos compartirla cuanto antes, yo les colocaba una reflexión. Se la baja. Momento. Van a tratar de compartirla, a ver si logran al menos verla conmigo. Un minuto, y ya lo sé. Yo les colocaba, bueno, imagínense ustedes que en efecto hay en el ambiente de nuestros hijos una disminución singular importante de la confianza de él con sus padres. Sí la hay. No, Eduardo, conmigo siempre habla, pero empieza a tener un mundo interior que empieza a proteger. Y además, el ambiente lo está llevando a eso. Hay una vida llena o libre, perdón, porque el ambiente además te invita a que seas feliz a toda costa, porque tú vales lo que vales y con eso nacen y viven. Y además, querida familia, voy a decir algo fuerte. Fuerte. Ojo, y a mí siempre me ha gustado y mucho todo el mundo de la tecnología y los medios sociales. Me encantan. Y soy un consumidor de ese mundo. Pero además, si me trasladan al mundo de los juegos, de juegos de estos digitales y tal, bueno, no puedo decir que los haya vivido con la misma sofisticación que nuestros hijos, pero me encantan. Pero ahí está la lámina, nuevamente. Pero fíjense lo que yo escribo en verde. Vida libre de consecuencias. ¿Por qué pongo vida libre de consecuencias y hablo de los medios sociales y de los juegos electrónicos? Porque cuando se habla de juegos electrónicos y medios sociales, no hay responsabilidad de ninguna naturaleza. Viven la vida de otros, cometen actos de cualquier índole a través de los juegos, llámese, ¿cómo se llaman los juegos estos, queridas familias? Fortnite o el de, en estos días hubo una discusión en España de este juego de, ay Dios mío, el ladrón que mientras más roba y mata, más puntos gana. El Grand Theft Auto, el Grand Theft Auto, que es el gran ladrón, el gran ladrón de carros, o el gran ladrón, que es uno de los juegos que más se vende, por cierto. Es una vida libre de consecuencias. En ese ambiente está creciendo nuestros hijos. Y además, hay un ambiente avasallante sin contrapeso. O sea, haz lo que te parezca, hijo. No tienes ninguna responsabilidad. No te preocupes. Sé feliz y vive tu vida como te parezca. Ese es el ambiente que, digamos, que tienen nuestros hijos. No nos mintamos, pero eso es así. No, Eduardo, porque tú sabes que lo que nos mira. Todos queremos, oye, tratar de que nuestros hijos vivan como en cápsulas de peltre, controladitos, pero no es posible. Esto va permeando y permeando y permeando, a menos que haya un trabajo sistemático y metódico por parte de la familia en poner cortapinza, límite a lo que van viviendo. Les dejé allí algo que me parece que puede resumir. No nos va a dar chance de terminar toda la presentación. Yo prometo hacer esto de manera mucho más estable. Así lo tenga que traer aquí al colegio en el momento que podamos. Les dejo una frase de un personaje que, inglés, por cierto,
que ha aportado a la literatura, a la filosofía, a la religión, a el mundo de la educación de manera tremenda y con un sentido común brutal. Un hombre serio, estudioso. Pero fíjense la frase que las leo y la comparto con ustedes por si acaso no la logran ver. El interior del hombre está lleno de voces como una selva. Recuerdos, sentimientos, pasiones, ideales, caprichos, locuras, manías, temores misteriosos y oscuras esperanzas. Creo que todos podemos coincidir en eso. Todos tenemos un mundo interior impresionante. Cualquiera diría, uy, hasta peligroso. Sus hijos igual. Voy para adelante. La correcta educación, el correcto gobierno de la propia vida consiste en llegar a la conclusión de que algunas de esas voces tienen autoridad y otras no. Es un problema de discernimiento y de equilibrio. En eso, digamos, en eso, o digamos, en ese discernimiento, en esa elección que deben acometer nuestros hijos, es que debería basarse todo el proceso educativo. Entonces tengo que educar la inteligencia. Sí, claro que hay que educar la inteligencia. Sin lugar a dudas hay que educar la inteligencia. En eso tenemos que poner el mayor esfuerzo. Pero les voy a decir algo que quizás les cambie la percepción del proceso educativo. Educar a un buen estudiante es mucho más fácil, pero tiene menor alcance que educar a una buena persona. Son cosas distintas, complementarias, pero distintas. Es mucho más fácil que mi hijo sea un buen estudiante a que mi hijo sea una buena persona. Un buen estudiante tiene menor alcance que la buena persona. Ni siquiera en términos de liderazgo. Querida familia, un buen estudiante necesariamente asume o puede asumir el puesto de liderazgo. Una persona que no está muy estudiante sí puede asumir un puesto de liderazgo. Ojo con lo que acabo de decir, porque sí, es importantísimo la educación intelectual, académica y saber matemática, por supuesto. Pero, queridas familias, la vida no está circunscrita a lo académico. Está circunscrita a la formación del carácter, a la generación de hábitos buenos, al trabajo para que mis hijos sean virtuosos. Y nuevamente recurro a los primeros minutos de charla para afianzar y consolidar lo que he dicho no una vez, sino varias veces. La teoría del teatro vacío. ¿Cuáles son? Y a través de qué oportunidades voy a tratar de inculcarle buenos hábitos y virtudes a mi hijo para que ocupe los primeros lugares. Y no vaya a ser de responsabilidad del lugar. Yo no quiero responsable. O no quiero que mi hijo sea una persona que no sepa tratar a los demás, que no tenga habilidades sociales. No, es que no hay nada más importante hoy en día que la gestión de las personas, el trato y la convivencia con los demás. No les digo yo si hablamos de la parte emocional. Son cosas que hay que ir formando. Cuando yo les decía, se lo decía con vehemencia, con fuerza, que es que hay que tener un proyecto de vida de nuestros hijos, no es tontería. Y dibujar al hijo que queremos. Hay una charla que se da en los primeros grados que justamente consiste en el proyecto, el plan de acción y el proyecto educativo de mis hijos, que lo hemos dado y probablemente algunos de ustedes asistieron. Hay que tenerlo y si no se tiene, hay que tenerlo ahorita. En un papel, en una agenda, en el celular. Pero de verdad,
para saber a dónde, qué es lo que yo quiero, a qué se parece mi hijo a los 17 años cuando salga de este colegio. El hábito o los hábitos que quisiera que mi hijo tuviera. Eso es importantísimo. Pero eso es importante, sí, como no, Eduardo, no sé qué, claro, Eduardo, más bien si yo estoy de acuerdo contigo, ok, pero eso hay que llevarlo de la teoría a la práctica. Esto que leímos, este es el libro, por cierto, este es el libro que yo le leí, que describe evolutivamente a cada una de las etapas, etcétera, etcétera. Y eso es el ámbito teórico que surge del estudio de la práctica. Ok, buenísimo. Pero en lo educativo hay que pasar de lo teórico también a lo práctico. Que aprendan a elegir. Epa, ya comiste. Tú vas a Por estar eso, viendo video. mira que creo que están viendo todos ustedes. No, yo te voy a decir algo. Vas Yo a les ver coloco trato, aquí una video, adolescencia, pero no preadolescencia o pubertad. No, Estamos ya la abordando tarde más no va la a estar. preadolescencia y pubertad, pero Cepíllate. esto es una cita textual. No, vas a estar viendo Una video. adolescencia digerible tiene un pasado educativo exigente, querida familia. Nuevamente aparece la palabra exigente. Espere, Manuel. Por eso estamos súper a tiempo de que esos que van a empezar a vivir fructuosamente nuestros hijos, oye, sean un poco más amables y digeribles. Hay adolescencias que son horrorosas, y les voy a contar algo de antes de ayer. El profesor Cheo que me está acompañando lo vivió conmigo, una mamá que la conozco desde hace muchos años, incluso de estudiante, mucho menor que yo, me dice casi con lágrimas en los ojos: Eduardo, es que no aguanto más a este muchacho, no lo soporto. Y lo peor del caso, Eduardo, es que tengo corriendo la arruga, arrimando el problema desde los primeros grados cuando ustedes hablaban conmigo. Así que le decía eso de, oye, te lo dije, ¿ves? Te lo dije. Hay que exigir, hay que exigir, hay que exigir, hay que ser incómodos a veces, incómodos. ¿Sí? No se habla de lo que estoy viendo todavía. En la adolescencia, no se habla de hábitos en la adolescencia sin hacer referencia al pasado. Un adolescente, o un preadolescente, o la pubertad, que es esa transición a la adolescencia, que es inmediata en muchos de los casos de ustedes. Caramba, no va a florecer una adolescencia digerible si yo no he puesto los medios para exigir, para poner límites. Lamentablemente o felizmente, como lo quieran ver. Cuando yo les decía, ¿cuáles son las fortalezas de sus hijos? Anoten, tomen nota. Ok, aprovecha las oportunidades que tienes para fortalecerlas, consolidarlas y generar otras. ¿Y cuáles son las amenazas de las debilidades de nuestros hijos? Bueno, trata de suprimirlas, minimizarlas, etcétera, etcétera. Lo bueno de esto, queridas familias, es que la preadolescencia y la pubertad están en un momento propio para terminar de hacer algo antes de que llegue la adolescencia. La buena noticia es que hay todavía tiempo para hacer cosas. Y en ese sentido, con el trabajo bien claro, bueno, sí, con los deseos, el foco, etcétera, bien establecido, bueno, empezamos a trabajar. Ya tenemos que ir terminando. Estoy consciente, pues, de que ha sido una charla, oye, como la que yo no me la imaginé así. Yo no me la imaginé así, no se imagina la cantidad de cosas que tengo. Pero sí me gustaría terminar con, voy a pasar 2 láminas muy rápido, porque en primer lugar, mucho tiempo y muchos accidentes. Y en segundo lugar, ahí nos tenemos todos que ocupar de otras cosas. Fíjense, le acabo de colocar esta primera lámina. ¿Por qué no hacemos las cosas que ya tenemos, ya sabemos, al menos hoy hemos visto varias de las que tenemos que hacer como papás? ¿Por qué no lo hacemos? Hay un debate interior permanente en nosotros como familia.
Y ciertamente educar agota. La educación agota. Es muy difícil, es ardua. Tengo un profesor de quien me fusilé la frase desde hace muchos años y la he hecho propia. En mi caso, en mi familia, con mi esposa, el trabajo educativo es un trabajo sin reposo. Y esa es la razón por la que no hacemos a veces lo que nos corresponde hacer como papás y mamás. ¿Por qué no ponemos límites? Porque es muy incómodo. Porque el hijo, caramba, va a incomodarse y se va a molestar y en el momento va a contestar mal. Entonces, no perder de vista, y a partir de aquí venía todo un mundo mucho más práctico, no perder de vista que a pesar del grito y la incomodidad y la rabia momentánea de mi hija o de mi hijo, yo tengo un puerto al que llegar, que es generar un hábito y una virtud. A veces no hacemos lo que tenemos que hacer porque nos falta visión de conjunto, nos falta visión de largo plazo. No nos quedemos en la pelea coyuntural, no, que bueno, la casa es un campo de batalla, pues entonces empieza a elegir cuáles son las batallas que hay que dar. ¿Sobre qué? ¿Cómo las elijo, Eduardo? Bueno, ¿cuál es el hijo que tú te imaginas de aquí a 11 años, 10 años, 8 años? Porque las distintas batallas que uno da están o deben estar sobre la base de cosas relevantes, importantes. Están unidas a su vez a una conducta que yo quiero que ese muchacho adquiera. Entonces, todo tiene un sentido, a pesar de que en el momento de la fragua, de la complicación y de la rabia del momento y tal, todo tiene un sentido aunque no lo veamos. En la lámina, por si no lo ven, les leo rápidamente. Les leo esto. Animamos a nuestros hijos desde pequeños que sean autónomos, como si ser autónomo fuera una cosa fácil. Un simple ejercicio del deseo, algo así que yo elijo, pues. No es así. Para poder ser realmente autónomo se necesitan años de, en rojo lo puse, supervisión, de autocontrol y regulación, y muy especialmente de ejemplos familiares. El autocontrol que un hijo ve en sus padres es para él el significado del término de autocontrol. Importantísimo. Fíjense bien, y con esto termino hoy, ojalá que nos veamos pronto. Para ser bueno, y por eso quería terminar con estas dos, para ser bueno, un poco reafirmando lo que les dije, lo que les he dicho. Para ser bueno no basta tener buenos sentimientos o tener buenos deseos. Se las leo por si acaso ustedes no la ven con claridad en su pantalla. Repito nuevamente, para ser bueno no basta tener buenos sentimientos o tener buenos deseos. Es necesario tener el hábito de vencerse, una lucha, de cumplir con el deber, de afrontar las dificultades. La disciplina, oigan bien, esto no nos va a gustar a algunos, pero nuevamente el autor se los coloqué allí, José Luis Lorda. La disciplina se logra como en los cuarteles, aunque no hay por qué repetir sus métodos, dice el autor. Se logra como en los cuarteles, acostumbrando a una cierta exigencia y a imponerse un orden. A los jóvenes hay que introducirlos en la dureza de la vida, impidiendo que lleven una vida demasiado cómoda y haciéndoles luchar gradualmente. Ahora, Eduardo, pero es que tú estás diciendo que le hagamos la vida imposible a nuestros hijos. No se trata de eso. Pero sí hay formas de enseñarles a trabajar la pereza, a trabajar la comodidad, a trabajar el egoísmo. Esas son las luchas que hay que dar para que nuestros hijos lleguen a puerto seguro en ese proyecto de vida que cada quien debería tener.
Yo los invito a que cuando haya las circunstancias adecuadas, nos reunamos para trabajar esta charla un poco mejor y con menos interrupciones provenientes de algo que no nos controlamos nosotros, que, bueno, son los proveedores del servicio de Internet. A mí este tema me apasiona. Quizás por las interrupciones perdimos la hilación, porque esto es como un rompecabezas, y justamente íbamos a entrar al mundo de lo práctico, pero, bueno, querida familia, a mí no me queda sino es agradecerles la paciencia impresionante. Claro, como se perdió tiempo, no pudimos avanzar tan al ritmo que yo hubiese querido, pero no pasa nada, porque luego de Semana Santa, quizás, cuando, si es que se va a abrir un poco y van a mejorar las circunstancias, pues nos podemos volver a reunir, garantizando mejor conectividad. 1.000.000 de gracias. Y vayan perdonando las complicaciones. Dios les pague por todo. Muchas gracias, Eduardo. Excelente. Felicitaciones.